¿Qué puede llegar a pasar con la economía? Es muy difícil predecir lo que va a pasar dentro de un par de meses, pero también es difícil saber cómo terminamos mayo. Está José Simonella, estamos en contacto con el economista José Simonella, que está en Buenos Aires, el presidente del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas. Hola José, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Petete, un gusto. Igualmente. Bueno, ya hasta parece optimista pensar que vamos a tener una inflación del 70% anual, es increíble, ¿no? Sí, porque la inflación de los últimos meses, si tomas los últimos 5 meses, Petete, y el promedio da 5%, que es lo que se estima aproximadamente que va a ser la inflación de mayo también. Si la inflación en promedio fuera 5%, la inflación anualizada da 80%. ¿Mm? Y como los analistas económicos, digamos, en el estimador mensual de actividad económica pensaron el mes pasado que la inflación iba a ser aproximadamente del 65, si estuviera alrededor del 70 sería un dato inflacionario esperado, digamos. Si se cometieran algunos errores o la política siguiera generando tanta intranquilidad, tanta preocupación, tanta incertidumbre sobre la economía, probablemente la inflación puede ser aún superior a eso. Queda ya para el absurdo aquella famosa declaración de guerra del presidente a la inflación con una expectativa de anuncios que fueron no anuncios, ¿no? Claramente, yo siempre digo que más que una guerra fue un chasquibum, digamos. Los que tienen mi edad sabrán lo que era el chasquibum, digamos, era apenas una cebita que le daban a los chicos para que hicieran ruido en Navidad. De la guerra, recordá que anunció solamente el fideicomiso del trigo, fideicomiso que aún no está en funcionamiento. O sea, están por estos días viendo si lo pueden poner en funcionamiento. O sea, que la única arma que tenían pensado para luchar contra la inflación, que era el fideicomiso, todavía no está implementado. Y si se implementara y diera resultado, cuestión que, bueno, obviamente hay que esperar a ver el funcionamiento que tiene, estamos hablando de un solo precio de la economía, que curiosamente hoy volvió a hacer aumentar el pan y los criollos y todo lo derivado de la harina. Así que la verdad, el control de precios, lo dijimos en aquel momento, cuando volvieron a anunciar un control de precios, dijimos que ya había fallado muchísimas veces en Argentina y obviamente volvió a fallar, genera desabastecimiento. Hoy todo el mundo está preocupado a ver cómo puede hacer para que aparezcan los bienes. Feletti hasta le estaría autorizando un aumento a las alimenticias para que vuelvan a proveer. Digo, la verdad que la guerra de la inflación fue solamente un anuncio para quitarle protagonismo al mejor anuncio que tenía el gobierno y que lo debiera haber capitalizado, que era el acuerdo con el fondo. Al día siguiente del acuerdo con el fondo, una noticia que todos pensábamos iba a capitalizar y que era el punto de inflexión con el cual, si encadenaban una serie de anuncios optimistas y una lógica política tendiente a tratar de brindar certidumbre, podría haber cambiado un poquito las expectativas. Lejos de eso, el anuncio ese sirvió para que el gobierno se fracturara frente a la opinión pública, se notara, generara una división con ataques permanentes al ministro, y sin confianza y sin credibilidad no hay plan económico que pueda tener resultados. Lo sorprendente es que frente a esta debacle económica, cuando le apuntan a la cabeza a Martín Guzmán desde el kirchnerismo duro, los empresarios dicen, frente a lo que se puede llegar a venir, no, no, déjalo nomás Guzmán, porque lo que podría venir podría ser peor que Guzmán, ¿no? Obviamente Guzmán ha demostrado, más allá de que uno puede tener cuestionamientos en cuanto a la eficacia de las medidas propuestas y demás, pero ha demostrado cierta racionalidad que no se ve en algunos dirigentes que uno piensa o que uno cree que digamos, de influir el kirchnerismo en su nombramiento, en caso de que el presidente cediera la presión y lo corriera Guzmán, obviamente serían digamos, ministros que serían más permeables a aumentar el gasto público, a retrasar el tipo de cambio, a avanzar sobre la imposición de acuerdos de precio. Digo, cuestión que la teoría económica no está recomendada en ningún paper de ningún país. Es más, yo siempre me gusta poner de ejemplo, y creo que lo he hablado contigo, el propio presidente chileno, que es de extracción bien de izquierda, ha dicho que el equilibrio fiscal
no es una cuestión de derechas, es una política de Estado. Digo, o sea, hay cuestiones que en el mundo no se discute más allá de la ideología y que en Argentina queremos estar discutiendo que el déficit se puede mantener y que se puede financiar con emisión y que eso no genera inflación. Ninguno de los países de izquierda, y mucho menos los países que tienen, digamos, ideología de izquierda en la región, aplica esa receta. Por el contrario, son fiscalmente responsables, ¿no? Cuestión que lamentablemente en Argentina no lo somos y pagamos las consecuencias con cifras de pobreza que aumentan como consecuencia de la inflación que erosiona los ingresos, tanto formales como informales. José, un abrazo, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y muy buenas noches. Gracias.